Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de FM Signos 92.5. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, querida audiencia. Hoy estamos dando comienzo a un nuevo programa, 4 de mayo. Hermosa tarde, tarde primaveral. Hermosa tarde primaveral, ahora se viene un poquito el fresquito. Hemos pasado un 1 de mayo, Día del Trabajador, en familia, comiendo un poco de locro, haciendo honor a las costumbres, ¿verdad? Así es, haciendo honor a las costumbres bien criollas. Sergio, vías de comunicación. 4762-0990, 4721-9581. Bien, y hoy tenemos un programa como siempre cargadito de contenido, con un montón de información. ¿Querés, Sergio, contar un poquito a la gente de qué se trata hoy el programa? Bueno, hoy tenemos en línea a un compañero militante peronista, sociólogo, investigador, historiador y escritor. Estamos en comunicación con Roberto Baschetti. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo están ustedes? Te faltó decir que pateaba bien con las dos piernas y iba al cabezazo también. Ah, bueno, eras completito entonces. Sí. Bueno, encantado de tener una charla con ustedes. Estoy a su disposición. Ustedes digan en qué les puedo resultar útil. Bueno, primeramente, una vez más, Roberto, muchísimas gracias por estar en FM Signos, abrazando distritos. Y bueno, tenemos un montón de preguntas. Vamos a volverte loco por un tiempito para ver si nos puedes desandar. Dale. Bueno, primero queríamos saber cómo nace tu pasión por estudiar y difundir la historia del peronismo. Bueno, hay un componente, digamos, genético, por así decirlo, y otro componente político y social. El genético era que desde pequeño, y los que tienen mi edad, yo tengo 72 años, lo van a entender rápidamente, mi fascinación era llenar los álbumes de figuritas, recortar artículos que tuvieran que ver con fútbol, en fin, todas las cosas que de alguna manera un chico de esa época con ciertas inclinaciones de coleccionista podía tener. Eso obviamente por un lado, y por el otro lado en algún momento, ya estudiando la carrera de sociología, una noche tenía que estudiar y en un momento paré, viste, como para descansar, tomar un café y demás, y justo en la radio, puse la radio para distraerme y no recuerdo quién estaba, pero estaban hablando, ya era la época de la dictadura, ¿no? De la última dictadura cívico-militar, y bueno, no sé, hacían una interpretación del peronismo bastante rara, ¿no? Populismo, dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, creo que va a llegar el momento de que yo tenga que escribir algo, porque para generalizar, digamos, en la historia del peronismo la van a escribir Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, estamos jodidos. Claro. Y a partir de ahí, como ya tenía un archivo bastante consistente, porque yo había militado en los 70, y hay que recordarle a la gente que todas las revistas políticas de la época, muchas legales, porque se podían comprar en kioscos de diarios y otras no tanto, aparte de reflejar o tratar de señalar la coyuntura de ese momento, la revista siempre tenían alguna sección, algún capítulo, alguna parte para recordar efemérides pasadas, como podía ser, por decir algo, la toma del frigorífico Risando de la Torre en enero del 59, la primera resistencia peronista, la Constitución del 49, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como yo tenía todo ese material y también militaba, como te digo, en la Juventud Peronista, me pareció que era importante al menos empezar a sistematizar eso y darlo a conocer. Claro. Y así salió mi primer libro, Documentos de la Resistencia Peronista, 1955-1970, del cual tengo anécdotas hermosas que después me fui enterando de ellas por los potenciales compradores que tuve, ¿no? ¿Qué edad tenías aproximadamente cuando sacaste tu primer libro? No, yo era grande, tenía, te voy a decir exactamente, 36 años. Pero de ahí no paré más, porque ya tengo más de 50. ¿Más de 50 libros? Sí, más de 50 libros. Una barbaridad. Terrible, la verdad que sí.
¿Perdón? Una barbaridad, digo, una cantidad de Sí, libros. sí. Y la producción más o menos ahora que está aceitado, y inclusive tengo una pequeña, con mi señora y otro compañero, tenemos una pequeña editorial propia que se llama Girones de mi vida, por la famosa frase de Vita: yo sé que ustedes recogerán mi nombre Sí, y lo sí. llevarán como bandera a la victoria, aunque deje Girones de mi vida. Tenemos una producción de 2 o 3 libros por año, pero la editorial hace 4 o 5 años que está, así que bueno, ahí fue cuando se empezó a sumar muchos libros, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ya nos dijo recién que escribió más de 50 libros. Por ejemplo, escribió un libro sobre Rodolfo Walsh, Campana de Palo, que es un libro de poemas y relatos. Memoria de los de abajo, documentos de la resistencia peronista, la clase obrera peronista, Sí. entre tantos. ¿Cuál es Sí. su favorito? Mira, todos cumplieron en algún momento algún rol o una necesidad. De los documentos de la resistencia, fui sacando, ya te digo, del 55 en adelante, y llegué hasta 1980. 78, 79, 80. Y ahí ya se juntaron como 6 o 7 libros que son como un corpus, digamos, de la resistencia a las diferentes dictaduras o gobiernos débiles que también había, porque el peronismo estaba proscrito. Y entonces, bueno, ese es algo que a mí yo quiero mucho, porque de alguna manera logré reconstituir la historia de la resistencia del pueblo en general y del peronismo en particular en un periodo. Después tengo uno también sobre Urondo. A Urondo yo lo quise mucho, no lo conocí personalmente, pero siempre para mí fue un personaje entrañable. Rodolfo Walsh, hablemos. Ese fue mi segundo libro, el de Rodolfo Walsh, que lo sacó Horacio Berbisky, perdón, espérate que ahora me voy a acordar el nombre, el de Ediciones de la Flor. Bueno, yo no voy a acordar el apellido del editor, pero lo sacó Ediciones de la Flor, y también logró el cometido, porque había vuelto la democracia y todo el mundo reconoció, o ciertos sectores intelectuales reconocían a Rodolfo Walsh como un eximio escritor y demás, pero que la opción política o directamente lo ignoraban. Entonces me parecía a mí que había un solo Rodolfo Walsh, que era imposible de dividir, es decir, bueno, esto nos gusta y lo ponemos, esto no nos gusta y lo ignoramos. Bueno, Rodolfo Walsh había uno solo, era el escritor brillante, pero también era el militante comprometido para cambiar un sistema injusto. Así que bueno, ese fue el libro que yo te digo y que también me gustó mucho. Claramente. Y después algunos también, que como vos nombraste, la clase obrera peronista. Siempre se dijo con razón que la clase obrera peronista era la columna vertebral del movimiento peronista, pero no había nada escrito que avalara eso, ¿no? Era de alguna manera lo que en algún momento había dicho Peón y con respecto al movimiento obrero, y yo consideré que era necesario eso, volcarle un papel y explicar también todas las luchas y la resistencia del pueblo obrero peronista. Ahora, Roberto, han pasado varios años desde la divulgación de estos libros. ¿Sentís que con el transcurso del estudio continuo que haces sobre el peronismo te quedó algún tema medio viejo o no actualizado de estos libros? ¿O son todos más o menos de fácil lectura en este momento? A ver si entendí. Vos lo que me preguntás si de que todo lo que escribí quedó algo en el tintero, sí. O se desactualizó, digamos. Exacto. Desactualizar bajo ningún concepto, porque como son hechos fácticos ocurridos, bueno, ahí están. Generalmente yo no pongo juicios de valor. Claro. O sea, que el que lo quiere aprender y tomar, después está en él qué hace con ese material, pero lo que es genuino, el documento en sí, así que ahí no hay nada que diga, bueno, hubiera agregado, hubiera sacado, hubiera dejado. No, pero viste que tal vez con el surgimiento de nuevos documentos, tal vez uno dice, pucha, esto tendría que haber estado. Ah, sí, bueno, ese sí. A los historiadores nos pasa siempre, ¿no? Claro.
pero digamos que de alguna manera la columna vertebral, para volver al hecho, está. Claro. Ya está. Después vendrán nuevas generaciones de historiadores que se preocuparán de actualizarlo o de incorporar, como bien decís, material que claro. en ese momento no contaba. Hay que acordarse que ahora, gracias a los organismos de derechos humanos, que hay muchos archivos, por ejemplo el de Servicio de Inteligencia de la provincia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por nombrar uno, son de acceso público. Cuando yo escribí esos libros, uno ni sabía la existencia de todo ese material, y así con otras cosas. Ahora Estados Unidos está desclasificando documentos de la época del 76, cuando acá reinaba la dictadura cívico-militar. Claro. Bueno, todo eso seguramente alguien lo incorporará a futuros libros. Claro. Ahora bien, Roberto, ¿cómo nace este amor o el estudio por el peronismo, esta pasión por el peronismo? ¿Qué es lo que se genera? Bueno, mi familia era como todas, había peronistas y había gente que no era peronista. Gorilas, por suerte, no había nadie, pero claro. había algunos que eran peronistas y otros acompañaban, ¿viste? Claro. Yo tenía un tío, un hermano de mi mamá, que era, esos peronistas de corazón, llegó a ser secretario general de UTEDIC, Unión de Entidades Deportivas y Civiles, y cuando cayó Perón, obviamente lo fueron a buscar a la casa. Vivía en el barrio el que se llamaba Barrio Presidente Perón, que estaba ahí en Republiquetas y en Donaevi, casi con el límite con la General Paz, sí. Y se lo llevaron detenido a Río Gallegos, donde ahí agarró un reuma que lo acompañó toda su vida, ¿no? Y cuando salió, le encomendaron, entre comillas, le aconsejaron que no se metiera más en política, y que era un hombre de principios, se sumó a la resistencia peronista, lo que hizo que a su vez la policía lo empezara a buscar con un título que decía con captura recomendada, o sea que se pedía la captura de mi tío. Claro. Y él, fuerte, sí, claro. Y el clandestino se compró un campito chiquito ahí en Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, y se fue a vivir. Entonces, cuando eran las vacaciones de invierno, yo nací en el 50, así que esto te estoy hablando, tenía 6, 7 años. Cuando cayó Perón yo tenía 5. Cuando tenía 7, 8 años, cuando eran las vacaciones de invierno, me íbamos unos días al campo con él, y era muy divertido porque íbamos en una camioneta, y yo me acuerdo que trataba de ir a cuerda porque era un carajo. Pero cuando pasábamos por Ezeiza, esto lo hizo Perón. Pasábamos por un político, esto lo hizo Vita. Esto, claro. Y así me iba cantando todo. Entonces yo dentro de mi mundo pequeño decía, pero ¿qué hicieron todo en este país? Claro. Y ese fue primero como mi bautismo. Y después se profundizó y ya tomé partido por el peronismo directamente cuando me recibo de bachiller con 17 años. En ese momento empecé a estudiar abogacía. Entonces conseguí un trabajo de meritorio. Meritorio era muy divertido porque vos trabajabas pero no te pagaban un peso. Pero aprendías. Claro, se entendía que vos aprendías el oficio. Bueno, era muy particular. La cuestión es que conseguí un trabajo, como te digo, en los tribunales de trabajo, digo. En la bajada de la calle Arroyo, en Capital Federal, ahora ya no existe más el tribunal ese, o el espacio físico, mejor dicho. Y entonces, claro, yo era un pincha y ¿qué hacía? Preparaba a la mañana, llegaba temprano, sobre todo en verano, que se trabajaba de 7 a 12, de 7 a 1, no recuerdo, y preparaba los legajos de las audiencias que iba a haber ese día. Los expedientes. Bueno, claro, los expedientes. ¿Los cosías? No. ¿Llegaste a coser? ¿Cómo? ¿Llegaste a coser expedientes? No cosía expedientes. Había una señora que se preocupaba de eso, pero miré cómo son las cosas. Resulta que las primeras audiencias, eran temprano en verano, porque obviamente la actividad empezaba temprano. Y muchas veces alguna de las partes se retrasaba. Generalmente el que se retrasaba para ganar tiempo, patear la pelota afuera, era
el que estaba acusado de no haber cumplido con las leyes laborales. Correcto. Y el pobre hombre que se había venido desde el culo de la gallareta para estar ahí con el abogado defensor, digamos, o con el abogado querellante en este caso, estaba ahí, viste, perdido en un mundo de leguleyos, de papeles y demás, y había sido un trabajador toda su vida. Entonces yo le ofrecía lo que nosotros tomamos de desayuno, un pedazo de pan y un mate cocido. Y bueno, a veces el tipo era parco y ahí no pasaba la cosa, pero otras veces sí, el hombre se largaba, entraba en confianza, veía que había una persona como era yo que lo podía asistir en ese momento. Y bueno, cuando me empezaba a contar, me contaba de cómo había cambiado su vida desde que había caído el peronismo en el 55, y todos los derechos políticos, sociales y demás, claro, o como obrero tenía. Y sí, discúlpame, el mismo fuero laboral. Claro. Así, exacto, bueno, sí, exactamente, porque cuando se crean los tribunales de trabajo, es para evitar las injusticias de que con anterioridad te echaban sin causa y no te pagaban un peso. Tal cual. Claro. Bueno, así que eso fue como armando toda una situación que me dije, bueno, si acá tenemos que cambiar el sistema, como todo joven que se preside tal rebelde lo quiere cambiar, es por el peronismo, no por otro lado. Claro. Bueno, ahí empezó la cosa. Roberto, muchos creen que la violencia en el país nace con el asesinato de Aramburu. Ajá. ¿Usted cree que es así? No, por supuesto que no, hay una larga historia, mirá, enunciar los hechos de sangre contra el pueblo excede, digamos, los minutos de este programa, pero seamos así concretos y rápidos. 16 de junio del 55, gobierno constitucional de Perón, que había sacado el 65% de los votos en las últimas elecciones presidenciales del 51 para el periodo 52-58. Como te digo, en el 55, bombardeo Plaza de Mayo, 300 muertos, 1.500 heridos. 3 meses más tarde, el golpe del cívico-militar. 1956, fusilamientos de militares y obreros peronistas. Después tenés más adelante, en 1958, con Frondizi en el gobierno, que sube con un pacto que hace con Perón y no cumple. No solo no cumple, sino que es el primero que le pide dinero al Fondo Monetario Internacional. Y bueno, recordemos el plan CONITE, Conmoción Interna del Estado, que llena las cárceles nuevamente de militantes peronistas y militantes de izquierda. Eso en 1958. 1962, elecciones en la provincia de Buenos Aires, con el gobierno de Frondizi, gana la elección la fórmula Flaminia Anglada, que era del peronismo. Me acuerdo, tengo un volante, Flaminia Anglada, Perón en la Rosada, está en el volante, y le desconocen el triunfo electoral, y encima que eran los militares, que eran el verdadero poder detrás del trono, y inclusive lo destituyen a Frondizi y lo mandan también a la isla de Martín García. Eso en 1962. 1963, un gobierno débil, con un 25% de los votos del peronismo proscripto, que asume la primera magistratura india. Inclusive había ¿cómo se dice esto? Había una especie de acuerdo entre todos los partidos políticos que si alguno de ellos era proscripto, se entendía que obviamente el único que podían proscribir era o el Partido Peronista o el Partido Comunista. Después no había otros que se pudieran proscribir. Si había cualquier proscripción, los demás partidos políticos no se presentaban. Bueno, el radicalismo se presentó y ganó con ese 23 o 25% de los votos, que obviamente no le sirvieron para mucho, porque como había después elecciones en 1967 y el peronismo se había fortalecido, los militares cortaron por Lozano, hicieron un golpe en el 66, lo destituyeron a India y tomó la presidencia de facto Onganía, que no casualmente 2 años antes había sido alumno de las escuelas de las Américas, donde se formaban a los futuros dictadores en Estados Unidos. Clarísimo, clarísimo. Roberto, bueno, y de ahí seguimos, ¿no? A partir de esa dictadura de Onganía, Víctor Lanús, bueno, empezó la respuesta popular,
el correntinazo, el rosariazo, el cordobazo, etcétera, etcétera, y una mayor represión. Y hay que recordar que se forma lo que se llamó la Cámara del Terror, o Camarón, por la cual jueces federales podían inmiscuirse y sacar a los presos políticos de su ámbito natural y juzgarlos en condiciones terribles, porque muchas veces esos detenidos llegaban torturados o lacerados, y cuando denunciaban ante el propio juez lo que le había ocurrido, el juez miraba por otro lado. Bueno, hablar de que la violencia empezó con el peronismo, la verdad que no, eso no puede ser. No tiene sustento. No tiene asidero. Roberto, te hago una pregunta que por lo general tenemos todo tipo de respuestas, y la verdad que esta pregunta me interesa que vos la puedas responder, o por lo menos de tu mirada. ¿Vos sentís que el kirchnerismo es parte del peronismo? ¿Es un brazo del peronismo? ¿No tiene nada que ver con el peronismo? Contame, ¿cuál es tu visión respecto de kirchnerismo-peronismo? Mira, es una buena pregunta. Néstor Kirchner decía, eso está escrito inclusive, pero yo me acuerdo de haberlo escuchado en una grabación, que dijo: a nosotros nos dicen que kirchneristas, pero nosotros somos peronistas, lo que pasa es que nos quieren bajar el precio, ¿no? Así que él mismo decía que el kirchnerismo era peronismo, y de eso no hay que dudar, porque pensemos, esto va atado a otra pregunta. Cuando a mí me preguntan, una pregunta que siempre de cajón, bueno, para usted, ¿qué es un peronista? ¿Quién es peronista? Entonces yo siempre digo: mire, yo no tengo un peronómetro, pero yo considero que un compañero que lleva al máximo exponente las tres banderas fundacionales del peronismo: justicia social, independencia económica y soberanía política, ese es un peronista. Es un peronista, bueno, claro. Claro, entonces que los gobiernos de Néstor y Cristina hicieron eso, llevaron adelante esa bandera, defendieron al pueblo, y yo te recuerdo que en este país defender al pueblo no es gratis, porque recordemos el secuestro del cadáver de Evita, recordemos que le cortaron las manos a Perón, claro. Que Perón tuvo 18 años de injusto exilio, donde fue dictador, tirano prófugo, todo lo que se te puede ocurrir, y así sucesivamente hasta ahora el intento de asesinato de Cristina Fernández y estas causas tuichas que en ningún lugar jurídico como Dios manda podrían avanzar, y acá sí, porque obviamente el trabajo sucio que antes lo hacían los militares, ahora lo están haciendo los poderes judiciales. Recordemos lo que le pasó a Correa en Ecuador, a Lula en Brasil, y bueno, la lista así a Lugo en Paraguay, y la lista así. Clarísimo, clarísimo. Roberto, nosotros tenemos un colaborador que generalmente trabaja desde el otro lado del estudio. Hoy puntualmente vino a la radio para charlar un poquito con vos, y bueno, te vas a hacer un par de preguntas, que se llama Guillermo. Guillermo de la Sabia, acá con vos. ¿Qué tal? Guillermo de la Sabia. ¿Cómo le va? ¿Qué hace, Guille? Todo bien. Quería aprovechar este espacio acá con mis dos compañeros para hacerte una pregunta, si querés comentar sobre tus últimos dos libros, sobre el de poesía y sobre el de argentinos, judíos y revolucionarios. Sí, está piola. Mira, bueno, estas fueron los dos libros de este año, ¿no? El de la poesía se llama así: Patria, Peronismo, Poesía. Y mi idea fue recuperar todos o los poemas mejor logrados, digamos, porque que no fueran patriotarios, sino que también tuvieran una calidad artística, por así decirlo, todos los poemas desde la primera resistencia en la caída de Perón en el 55 hasta, digamos, el regreso de la democracia en el 83. Y entonces eso hizo que me tuviera que sumergir en los diarios que se pudieron conseguir de la resistencia peronista, clandestinos o no. Estamos hablando, por ejemplo, del diario 18 de marzo, del diario Compañero, en fin, del diario Retorno. Entonces ahí ya había algunas plumas que escribían sobre hechos acaecidos, los fusilamientos del 56, los bombardeos, Evita en el recuerdo del pueblo, Perón como conductor de las masas en la Argentina. Entonces ahí ya hice una primera selección de material.
Y obviamente después lo seguí con los poemas de los militantes de la resistencia peronista, o de las luchas contra la última dictadura. Y ahí no solo había militantes que escribían poemas y que después habían muerto violenta, sino que otros militantes hacían poemas sobre esos compañeros muertos. No sé si me explico. Claramente. Entonces ahí se armó un corpus muy interesante. Y dije, bueno, esto también lo ponemos de manera cronológica, que se entienda todo lo que iba ocurriendo, y bueno, lo recuperé eso. Hicimos una tirada muy chica, 50 ejemplares, porque ¿viste? Los costos no dan, el papel aumenta, es una cosa terrible. Cuando Cristina habla de los monopolios y que el 60 y pico % de la producción la maneja la misma gente en la Argentina, no es la excepción en el papel. Hay dos empresas que manejan toda la venta de papel para diarios y se ponen de acuerdo entre ellos para poner el mismo precio. Claro. Entonces era obvio que no podíamos, no tenemos dinero, no somos una empresa, somos compañeros que no ganamos un peso con los libros, sino que tratamos de divulgar algo y que con el dinero que se gana es para el próximo libro. Así que bueno, yo te digo 150, lo presentamos el 12 de febrero, si no recuerdo mal, en el Centro Cultural Kirchner, y uno de esos días de calor que se caían los pajaritos de los árboles, y cuando llegué el primer sorprendido fui yo, porque la sala donde se hizo, que era para un espacio para 70, 80 personas, estaba prácticamente lleno. Que cuando era mucho más fácil estar en una pileta, en el río, en el mar, o en cualquier lado. Y fue increíble porque cada 2 personas se vendió un libro. Roberto, nos está llegando acá un mensajito al WhatsApp. La gente, ¿dónde puede encontrar tus libros si los quisiera comprar? Bueno, de los poemas ya te digo que no nos quedó, porque bien, nos quedaron 3 y ya están comprometidos, pero lo vamos a reeditar antes de fin de año. Bien. Yo te diría que directamente lo escriban, a ver, déjame ver un minuto, no sí, estoy acá, te puedo dar, podés anotar, antes que nada, dale, vamos ganando tiempo. Roberto Baschetti sí, yahoo.com.ar. Bien. Eso, digamos, yo ahí lo conecto con mi mujer, que es la persona que está a cargo de la logística de eso. Perfecto. Y después, acá estoy mirando, si no tenés editorial Girones, todo junto, sí, y con J, sí, @gmail.com. Bien, está tomado nota de esto. Entonces, bueno, Roberto, te agradecemos enormemente este tiempo que nos diste. La verdad que es súper apasionante hablar con vos, poder hacerte un montón de preguntas más que quedaron en el tintero, pero por cuestiones de tiempo se nos visita el próximo invitado. Desde ya, Roberto, te invitamos a que podamos tener una charla nuevamente o en forma presencial, incluso es más interesante todavía. Bien, una sola cosa, me preguntaron del otro libro, se llama Argentinos, Judíos, Rebeldes, Revolucionarios, Apuntes de Vida. Vamos de vuelta, a ver. Argentinos, Judíos, Rebeldes, Revolucionarios. Genial. Como subtítulo, Apuntes de Vida. Perfecto. De 1667 argentinos de esa etnia que pelearon por un mundo mejor. Bien. Desde la izquierda, desde el peronismo, desde la ciencia, desde lo que fuere. Bien. Roberto, una vez más, muchísimas gracias por estar en Abrazando Distritos, FM Signos 92.5. Te mandamos un fuerte abrazo peronista y estamos al habla. Dale, un abrazo también a todos ustedes y muchas gracias por la entrevista. Gracias a vos. Bueno, pasó Roberto Baschetti, militante peronista, sociólogo, investigador, historiador y escritor. Bien.